Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Quiero invitarte para que dispongamos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón para la escucha de esta palabra de Dios y para la reflexión que vamos a realizar en torno a ella. Por eso vamos a dar inicio invocando la presencia de Dios uno y trino, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, por este nuevo día que nos has regalado, por esta maravillosa oportunidad que nos das para poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por siempre bendecirnos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Hoy, Señor, quiero darte gracias de una manera muy especial por mi familia. Gracias, Señor, por esa hermosa, maravillosa familia que me has concedido. Gracias, Señor, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por cada persona que forma parte de mi familia. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias, Dios de bondad, gracias, Señor de misericordia, por siempre bendecirnos. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Alabanzas sean dadas siempre a ti, Señor Jesús. Gracias por bendecirnos, gracias por bendecir nuestras familias. Gracias, Señor, por cuidar de ellas. Gracias, Señor, por cada alimento que llega a la mesa. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Que todas las criaturas del cielo, de la tierra y debajo de la tierra te alaben y te bendigan siempre, Señor. Señor Jesús, quiero colocar en tu presencia en este breve momento de oración a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Quiero pedirte, Señor, por los que constantemente piden que oremos por ellos, por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, por los que tienen alguna dificultad, por los que no tienen empleo, por los jóvenes que están inmersos en el mundo de las drogas.
También por los que hoy le dan gracias al Señor por un día más de vida, por los que están cumpliendo años, por todas las personas que piden oraciones constantemente por sus necesidades, por sus dificultades. Pero de una manera muy especial, amado Señor, queremos pedirte por los que sufren a causa de alguna enfermedad, por los que están enfermos, por los que están atravesando momentos difíciles, por los que tienen dificultades para conseguir el medicamento, para realizarse un tratamiento, por los que no tienen cómo, por los que tienen dificultades económicamente, Señor, para poder acceder a los medicamentos, para tener una calidad de vida, una vida digna, una vida mejor. Te pedimos, Señor, por los que sufren, por los enfermos, por los que están enfermos corporalmente. Sánalos, Señor, tú los conoces, tú sabes quiénes son. Por eso te invito para que coloquemos en los comentarios el nombre de esa persona que está atravesando momentos difíciles, para que el buen Dios, el Dios de la bondad y de la misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora y le restablezca en la salud. Señor, tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios del amor, tú eres el Dios de la misericordia. Por eso, Señor, acudimos a ti, porque solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Si tú quieres, si tú lo deseas, Señor, puedes sanarlos, puedes restaurarlos. Tú conoces sus vidas, sus mentes, sus corazones, las intenciones que hay, Señor, en cada persona. Por eso quiero pedirte, amado Señor, por cada uno de ellos, para que se haga tu santa voluntad. Gracias, Señor, por los jóvenes. Te pedimos por los que están en el mundo de las drogas, del alcoholismo, que están en el mundo de los vicios, para que se alejen de ellos porque conducen directamente a la muerte, para que puedan tener un encuentro personal contigo, Señor, y desde ese encuentro puedan volver su vida hacia ti, puedan volver su vida hacia las cosas buenas, hacia las virtudes, hacia las cosas de talento. Te pedimos por los jóvenes, Señor, especialmente aquellos jóvenes que hacen sufrir a sus padres por las drogas y por el alcoholismo, aquellos jóvenes que están en la desesperación, aquellos jóvenes que no le encuentran sentido a su vida y que muchas veces prefieren acabar con ella. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por todos estos jóvenes, para que tú los bendigas, para que tú, Señor, los cuide, los protejas, para que derrames sobre ellos tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de misericordia. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo diciendo, repitan conmigo, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Saludamos a todos los que están conectados en este momento. Dios derrame sobre ustedes, sobre sus vidas, abundantes bendiciones y sobre cada persona que verá esta transmisión. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los proteja siempre. Bien, queridos hermanos, como siempre, en cada reflexión es importante que tengamos a la mano la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, para poder nosotros escudriñar, saber qué nos dice la palabra de Dios en este maravilloso evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 51. Saber qué nos dice el Señor. Estamos hablando de que Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Y viene la pregunta interesante, ¿no? Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Y esa es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Será que Dios realmente nos conoce a cada uno de nosotros? ¿Será que Dios sabe cuáles son nuestras intenciones? ¿Será que Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos? ¿Será que Dios sabe qué hay en nuestro corazón? Pues vamos a verlo, vamos a descubrirlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a darnos un paseo por algunas citas bíblicas para poder saber con detenimiento si realmente Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Primero, fíjense que vemos a un Natanael que le pregunta, ¿de dónde me conoces? La respuesta del maestro es maravillosa. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Jesús le hace ver un episodio anterior, le hace ver que estaba en un lugar, le recuerda que estaba en un lugar antes que Felipe lo llamara.
Él estaba en una higuera y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Jesús sabe quién es Felipe, ¿sí? Por eso, perdón, sabe quién es Natanael. Por eso dice, es un verdadero israelita en el que no hay doblez. No solamente sabe quién es él, sabe qué hay en su corazón, sabe qué hay en su vida. Ahora la pregunta es, ¿solo Dios puede conocer nuestras intenciones? La respuesta, vamos a verla a la luz de la palabra de Dios. Dios nos conoce más de lo que nosotros nos imaginamos, queridos hermanos. Claro que sí, Dios nos conoce más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso quiero que ubiquemos en la Sagrada Escritura la primera carta de San Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 20. Recuerden, es importante tener la Sagrada Escritura. Yo estoy utilizando la Biblia de Jerusalén. No importa la Sagrada Escritura que usted tenga, la versión que tenga. Lo importante es que sea católica, que tenga todos los libros. Porque recuerden que las Biblias Reina Valera son Biblias adulteradas. Yo también la tengo por acá, porque tengo las dos Biblias, ciertamente, ¿no? Para poder realizar estudios, ¿no? Y poder escudriñar sabiamente la palabra de Dios. Pero esta Biblia está muy adulterada, tiene libros que le han quitado, cosas que le han cambiado. Y esto lo hacen personas con malas intenciones simplemente para engañar al pueblo de Dios. Por eso es importante que tu Biblia tenga todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si a tu Biblia le hace falta el libro de la sabiduría, por ejemplo, es una Biblia que ya está totalmente adulterada. Entonces, vamos a ver la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, Dios sabe todas las cosas. Escuche lo que nos dice. Aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Dios que lo sabe todo. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe qué tan buenos somos. Dios sabe si hemos hecho las cosas bien. Dios sabe si usted realmente le busca con un corazón puro y sincero. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Usted puede ocultarle o podemos ocultarle todas esas cosas a la gente, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, dice, pues Dios que lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Usted puede engañar a su esposa, puede engañar a su esposo, puede engañar a sus hijos, puede engañar al mundo entero, pero a la única persona que usted no puede engañar es a Dios. Dios lo sabe todo, Dios nos conoce a todos, Dios nos conoce de una manera perfecta a cada uno de nosotros. Por eso, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 20, nos dice que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo examina todo. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios lo examina todo. ¿Dónde encontramos eso? En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver cómo Dios nos conoce a nosotros. ¿De qué manera? Primero, porque Dios lo sabe todo. Eso lo tenemos claro. Usted puede engañar a todo el mundo, pero la única persona que usted no puede engañar es a Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Ahora veamos qué nos dice el 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, donde encontramos que el Espíritu lo examina todo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, todo lo examina, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros... Por eso, sabiamente, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, nos viene a decir lo siguiente, pero la obra de cada cual quedará patente, la pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa.
Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. O sea, primero hay que pasar por el fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dice, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, todo lo sabe, todo lo conoce. El Espíritu de Dios conoce nuestra vida, conoce nuestras acciones, conoce lo que nosotros hacemos. El Señor nos conoce sabiamente. El Señor sabe quiénes somos. Él nos creó, somos suyos, somos su creación. El problema es que el hombre por naturaleza nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Ese es el detalle, que nosotros por naturaleza nacemos buenos, nacemos haciendo siempre, o nacemos para hacer el bien. En nuestro corazón siempre está escrita la ley de hacer el bien y evitar el mal. El problema es que es la sociedad la que termina corrompiendo al hombre. Y entonces la sociedad quiere hacerle entender a la gente que Dios no existe, que Dios no ve tus acciones, que Dios no sabe qué es lo que tú haces. Si Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, nos sondea, sabe quiénes somos, conoce nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos siempre tratar de hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradar a la gente. No, usted no haga las cosas para agradar a la gente, porque la gente es pasajera, el eterno es Dios. Haz la cosa para agradar a Dios. Y cuando alguien realmente hace las cosas para agradar a Dios, va en contra de leyes como el aborto, la eutanasia, va en contra de las inmoralidades, va en contra de todos estos actos que son de esto, digámoslo de una manera muy sencilla y muy criolla, son cosas que Dios aborrece. Dios no está de acuerdo con todas estas cosas. Entonces, hagamos siempre el bien y hagamos las cosas para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce, Dios nos conoce. ¿Y dónde encontramos eso de una manera más palpable? En el Salmo 139. Quiero que busquemos en la escritura del Salmo 139. Vamos a ver este salmo, Este salmo que se titula Homenaje a aquel que lo sabe todo. Dios sabe todas las cosas, el Espíritu de Dios examina todo. Señor, tú nos conoces, claro que sí. Mire, nosotros podemos presentarle una fachada al mundo entero, ¿sí? Pero el que conoce lo que hay detrás de esa fachada es Dios. Dios es el que sabe qué hay en tu corazón. Dios es el que sabe cuáles son tus intenciones. Dios conoce tu vida de una manera que usted ni se la imagina que Dios la conoce. Fíjense, dice el Salmo 139, tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Dios nos conoce, claro que sí. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí. Por eso, ante la pregunta de Natanael, ¿de dónde me conoces? Mire, Dios nos conoce a nosotros desde antes de la creación del mundo. Dios nos conoce a nosotros desde antes de la creación del mundo. Fíjense, y dice, tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Mis pensamientos percibes desde lejos. Sí, Dios conoce nuestros pensamientos. Ahorita vamos a ver citas bíblicas donde Dios, antes de que la gente hablara, Dios ya les estaba diciendo por qué piensan así, por qué escudriñan así, por qué su corazón está lleno de eso. Ya, porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Por eso, cuando usted de repente siente odio por una persona, pero exteriormente hace como si nada hubiese pasado, esa persona no se da cuenta, pero Dios sí. Dios sí sabe que usted en su corazón lo que tenía era odio y lo que quería era lanzarle de todo para acabar con esa persona. Eso lo conoce Dios. Por eso Dios, como dice un alagio, Dios sabe qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? Dios lo escudriña todo, Dios lo sabe todo. Fíjese lo que dice la palabra, ¿no? Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua y tú, Yahvé, ya las conoces por entero. No ha llegado la palabra a mi lengua y tú ya las conoces. Es decir, viene del corazón. Por eso la palabra dice, de que habla la boca del hombre, de lo que está lleno su corazón. Ahora la pregunta es, ¿de qué está lleno tu corazón?
¿Tu corazón de qué está lleno? ¿Mi corazón de qué está lleno? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Está lleno del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón? ¿O está lleno de las cosas que el mundo presenta? Estamos cansados de llenar el corazón de todas esas cosas que el mundo presenta, de las inmoralidades, de las cosas que van en contra del ser humano. Estamos cansados de llenar el corazón de odio, de guerras. Estamos cansados de llenar el corazón de discordias. Debemos llenar el corazón del amor de Dios. Debemos llenar el corazón de la misericordia de Dios. Porque ¿a qué conduce la discordia, el odio, el rencor? A las guerras. Por eso tenemos tantos países que están en guerras. Por amor a las cosas materiales. Por un egocentrismo. Por creerse superior a los demás. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo y tener todos los aplausos de este mundo si pierde su vida? ¿De qué le sirve? Más le vale perder todo, pero tener el conocimiento perfecto de Dios, como lo dice San Pablo. Todo lo considero pérdida con tal de tener el excelente conocimiento de Dios. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Eso es lo que tiene que haber, porque Dios te conoce. O sea, dice, aún no llega la palabra a mi lengua y tú, Yahvé, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante, tienes puestas tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré el eco de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa, clara como el día. Porque tú has formado mi cuerpo. Escuche. Me has tejido en el vientre de mi madre. Tú has formado mi cuerpo. Maravillosamente la formación del cuerpo humano la hace un ser superior. Y ese ser superior le llamamos Dios. Y solo Dios es el único que puede dar y quitar. No es el hombre, no es el ser humano. Ahora, ¿por qué nuestras sociedades terminan con leyes como el aborto? ¿Por qué el hombre tiene la osadía de ocupar el lugar de Dios y decidir quién nace y quién no? Porque simplemente no tiene temor de Dios. Porque simplemente no conoce la palabra de Dios. Simplemente no se llena del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Por eso, el día del juicio final, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, se pondrá a la luz todas nuestras acciones. Es ahí donde vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Es ahí donde vendrá el arrepentimiento y dirán muchos, si yo hubiera hecho esto, sí, pero no lo hiciste. El problema es que se te habló, se te advirtió, se te dijo, pero muchas veces los aires de superioridad, de querer ser como Dios, nos llevan a ser expulsados. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? Por simplemente querer ser como Dios. Querían ser como Dios. Y nuestra sociedad cada día va caminando a querer ser como Dios. El problema es que no nos estamos dando cuenta que ese caminar hacia querer ser como Dios nos está conduciendo directamente al abismo. Y el único que se siente feliz y satisfecho de que usted quiera ser como Dios es el demonio. Es el demonio. ¿Por qué? Porque vas caminando derecho a la condenación. No vas a la salvación, vas a la condenación. ¿Por qué? Porque apruebas, aplaudes leyes como el aborto. Y fíjense lo que dice este Salmo 139. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre, el Señor. Te doy gracias por tantas maravillas, prodigio soy. Prodigios de tus obras. Prodigio soy. Soy obra tuya, Señor. Somos obra de Dios. Por eso es que Dios nos conoce. Cuando tú creas algo,
la conoces. Por ejemplo, la persona que creó el celular conoce perfectamente el funcionamiento de un celular. El que nos crea a nosotros, el que nos formó, el que nos tejió en el vientre de nuestra madre fue el Señor. Y nos conoce a cada uno de nosotros perfectamente. Sabe quiénes somos, sabe cómo actuamos, sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe cuáles son nuestras intenciones. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban. Cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión veían tus ojos. En tus libros están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Antes de que exista el primer día de nuestra vida, ya estaban escritos en el libro cuántos días vamos a vivir. Por eso el hombre, por mucha plata que tenga, por mucho dinero que tenga, no puede alargar su vida ni un segundo más. No la puede alargar. No, Señor. ¿Quién ha vivido eternamente? Nadie. 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 Estamos en un tiempo donde el hombre no pasa, creo que ni de 80 años. Antes llegaba a los 120, ya vamos a los 110. Poco a poco se va reduciendo la vida del hombre. ¿Por qué? Porque poco a poco el hombre se está alejando del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Mi embrión veían tus ojos, en tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable es su suma, si los cuentos son más que la arena. Al terminar todavía estoy contigo. Oh Dios, si mataras al malvado, si los sanguinarios se apartaran de mí, ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que profieren mentiras. No odio, Yahvé, a los que te odian. No me asquean los que se alzan contra ti. Los odio en el colmo del odio, los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, examíname, conoce mis desvelos, que mi camino no acabe mal, guíame por el camino eterno. Y para eso debemos dejarnos guiar por Dios. Para eso debemos dejarnos guiar por el Señor. Y yo sé que cuando uno habla con la palabra de Dios y uno ataca todas estas ideologías de hoy en día, todas estas cosas que van en contra de la dignidad del hombre, del ser humano, automáticamente nos califican, ¿sí? Pero el problema es que no hay que tenerle miedo a los que matan el cuerpo, sino al que mata cuerpo y espíritu. A ese sí. ¿Por qué? Porque conduce nuestro espíritu a la condenación. Matan el cuerpo, pero si usted es de Dios, va a la presencia de Dios. El día del juicio se verán tus obras y serás premiado porque tus obras han resistido al fuego. Pero el problema es cuando usted, por temor al hombre, hace las cosas contrarias a Dios. Por el temor a lo que diga la gente, hace lo contrario de lo que Dios quiere. Fíjense algo. Lo que dice el Evangelio, el libro del profeta Isaías. Vamos a ubicar el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Dios nos llama. Dios nos conoce por nuestro nombre. Porque Dios te conoce por tu nombre. Fíjense, Isaías 43, 1. Dice, ahora así dice Yahvé, así dice el Señor, así dice Dios. El que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado. No tengas miedo, que Dios nos rescata. No tenga miedo que Dios nos salva. No tenga miedo que Dios nos perdona. No tengas miedo que Dios nos ama. No tengas miedo de evangelizar. No tengas miedo de llevar la palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo? Hay gente que le tiene miedo a anunciar la palabra de Dios. Hay gente que tiene miedo de compartir la palabra de Dios. Hay gente que tiene miedo de poner a su familia a escuchar la palabra de Dios. Algo les debe quedar. No importa si te critican, si te juzgan, si te condenan. Usted hágalo. Hágalo. Haga que su familia conozca a Dios. Para que el día de mañana no sea juzgado
por simplemente tenerle miedo a lo que piensa tu familia. Es que no quiero entrar en conflicto. Hay gente que me dice, padre, es que yo no leo la palabra de Dios en mi hogar, no comparto la palabra de Dios en mi hogar, porque es que yo tengo familia que son ateos, que son protestantes, que son... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes miedo de evangelizar en medio de tu familia? Y así quieres salir a evangelizar a todas partes del mundo, pero no eres capaz de evangelizar en tu hogar. No eres capaz de evangelizar en medio de tu familia. No eres capaz de compartir la palabra de Dios. No eres capaz de compartir la palabra del Señor, el pan de vida eterna. Por eso dice el libro del profeta Isaías, no temas, que yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. No tengas miedo. Si haces lo que Dios te está pidiendo, no debes tener miedo. Porque todo debe hacerlo para la gloria de Dios. Que disminuya yo, pero que crezca Él. Que crezca el Señor. Que crezca Dios. Porque la gente no te va a dar la salvación. Te la da Dios. Pero cuando tú tienes un corazón realmente sincero, vuelto hacia Dios, vuelto hacia el Señor. Y por eso Dios te conoce. Mire, Dios te conoce a ti, Juan, Pedro, María, Teodoro, Marcos, Eduardo, Eudis, Juana. Dios te conoce a ti. Dios sabe quién eres tú. Dios te llama por tu nombre. Y hoy el Señor te está llamando por tu nombre para que lo sigas. Fíjense. Jesús le replicó, antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Dios te llama para estar con Él. Dios te llama para seguirle. Dios te llama para que sigas su camino. El problema es, ¿queremos hacerlo? ¿Queremos seguir el camino del Señor? ¿Queremos seguir el camino de Dios? ¿Quieres seguir? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 20. San Mateo capítulo 1, versículo 20. Otra muestra de que Dios nos llama por nuestro nombre, porque sabe quiénes somos. San Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Escuche cómo lo llama, José, descendiente del rey David. Dios conoce. No temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, hijo de David, no tengas miedo. Imagine su nombre pronunciado por la boca de Dios y que el Señor le esté diciendo, no tengas miedo. María, no tengas miedo. Juan, no tengas miedo. Eduardo, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque el Espíritu de Dios está contigo. Dios te conoce. Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Dios te llama por tu nombre porque sabe exactamente quién es cada uno de nosotros. Luego, Dios conoce nuestros pensamientos. Usted puede decirle al Señor, sí, Señor, te voy a seguir de boca. ¿Sí? Pero de corazón no. ¿Cuánta gente sigue al Señor de labios hacia afuera, pero no de labios hacia adentro? ¿Cuánta gente sigue al Señor y lo grita a los cuatro vientos, pero realmente su corazón está lejos de Dios? Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe quiénes somos. Y fíjense lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Este mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Vamos a ubicar el capítulo 9, versículo 4. San Mateo, capítulo 9, versículo 4. Escuche lo que nos dice. Jesús sabiendo lo que pensaban. ¿Quiénes? Los escribas, los fariseos. Jesús sabe lo que nosotros pensamos. Jesús sabe cuáles son nuestros pensamientos. Escuche. Jesús sabiendo lo que pensaban, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Por qué pensáis mal en tu corazón? ¿Por qué piensas mal en tu corazón? ¿Por qué piensas que creer en Dios es simplemente una utopía? ¿Por qué piensas que creer en Dios es una simple mentira inventada por el hombre? ¿Por qué piensas que creer en Dios es algo superfluo? Es algo que no tiene
sentido? Porque hay gente que piensa de esa manera. Hay gente que piensa que creer en Dios no tiene sentido. Hay gente que creen que Dios no existe. La pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Que sí tiene sentido creer en Dios? ¿Que Dios realmente existe? ¿Qué piensas tú? Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Por qué pensamos mal? Y fíjense que esto mismo nos dice Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 8, nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Escuchen lo que nos dice. Dice: pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Por qué la gente piensa que tienen derecho a quitarle la vida a un niño inocente que no tiene cómo defenderse? ¿Por qué la gente piensa que tienen derecho a hacer eso? Porque se creen que son dioses. Y como se creen que son dioses, creen que pueden hacer con la humanidad lo que ellos quieran. Pero el día del juicio final, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, todo será probado por el fuego. Y eso se convertirá en ceniza. No les servirá de nada haber servido a un mundo que simplemente les ha conducido a la condenación, a la perdición, y dejaron a un lado el servir al Dios vivo y verdadero, agradando al Señor, dejando que sea Dios el justo juez, dejando que sea el Señor el que guíe la historia. Por eso, queridos hermanos, no pensemos mal en nuestro interior, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe qué piensas tú. Dios sabe qué pienso yo. Fíjense que en Mateo capítulo 12, versículo 25, San Mateo capítulo 12, versículo 25, dice: Él, es decir, el Señor, sabiendo lo que pensaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Todo reino dividido. Y cuando la gente se cree que es Dios, cuando la gente cree que ellos son dioses y pueden tomar decisiones sobre la vida de las demás personas, estas personas se dividen en su vida interior, que no le encuentran sentido a su vida, que a lo que vayan transcurriendo los años se van dando cuenta que cometieron un gravísimo error. Se van dando cuenta que desafiaron a Dios. Se van dando cuenta que cometieron lo peor en su vida al dejarse llevar por ideologías y por corrientes que conducen directamente a la condenación. La pregunta para ti es: ¿qué está dirigiendo tu vida? ¿El plan de Dios, las cosas de Dios, o las cosas y el plan del mundo? ¿Qué dirige tu vida? ¿Cuánta gente que aplica? ¿Cuánta gente que aplaude? ¿Cuánta gente que va en contra del plan de Dios? Y cuando digo aplica, aplaude y van en contra, es la gente que hace con su vida lo contrario a lo que Dios quiere, y quieren que las demás personas sigan exactamente sus ideales y sus pensamientos. ¿Cuánta gente de esa no terminan divididos en su vida? No le encuentran sentido a su vida, que prefieren ellos incluso terminar en la muerte, acabando con su propia vida. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Por qué esta gente al final de su vida entonces ahí sí buscan a un sacerdote para confesarse y que Dios los perdone, Dios les saque de pena y les lleve a descansar? Pero si en su vida no tuvo la oportunidad o no quiso aprovechar la oportunidad para buscar a Dios, sino que prefirió seguir las cosas de este mundo. Entonces, fíjense, ¿no? Él, sabiendo lo que pensaba, les dijo: todo reino dividido. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Por eso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6,
Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 8 nos dice, pero él sabiendo lo que pensaban, Dios sabe qué pensamos nosotros. Tú que apruebas, tú que aplaudes leyes de aborto, habiendo tenido tú la oportunidad de nacer, ¿no? Que es lo más incoherente de la vida. Lo más incoherente de estas leyes es que las aprueban aquellas personas que tuvieron la oportunidad, que gozan de la dicha de tener la vida y que gracias a la valentía de sus padres, ellos hoy están con vida y aplauden y aprueban leyes que van en contra de la dignidad de Dios, en contra de la dignidad del hombre. Aplauden leyes que van en contra del querer del Señor. Entonces fíjense lo que dice, ¿no? Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Dios nos conoce, queridos hermanos. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce lo que somos cada uno de nosotros. Y fíjense que en este mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 7 dice, versículo 17, dice lo siguiente. San Lucas, capítulo 11, versículo 17. Pero él, adivinando sus intenciones, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa se desplomará sobre la otra. Sí, señores. Cuando usted hace las cosas para aplaudir lo que dice el mundo y no el querer de Dios, quedarás solo. Nadie te va a apoyar. Cuando llegues al final de tu vida, cuando ya no le sirvas a esta sociedad, porque ese es el detalle, porque tenemos una sociedad de descarte. Es que la gente no se da cuenta de eso, hay una sociedad de descarte. Cuando usted ya no le sirve a la sociedad, te echan a un lado. ¿Sí? En cambio, Dios no. Dios jamás te va a descartar. Dios siempre te va a cuidar. Dios siempre va a caminar a tu lado. Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre te va a bendecir, porque tú has bendecido a Dios. El problema es que hay gente que ha vivido al margen, ha vivido todo lo que dice la sociedad y está lejos de Dios, y cuando la sociedad lo descarta, quieren que Dios los bendiga. Quiere ahí sí que el Señor lo bendiga. Y si Dios no lo bendice, Dios es malo. Qué incoherencia de la vida, ¿no? Qué incoherencia de la vida. Por eso, queridos hijos, cuidado con la sociedad de descarte, ¿no? Cuidado con aplaudir todo lo que dice esta sociedad de hoy en día, para que el día de mañana, cuando ya no sirvas para nada, te echen a un lado. Y perdone que se lo diga tan directamente, pero al pan, pan, al vino, vino, las cosas como son, ¿sí? Cuando esta sociedad te descarte, entonces ahí sí vendrás a pedirle perdón al Señor. Ojalá que sea con un corazón arrepentido, porque la misericordia de Dios es inmensamente grande. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los suyos. Fíjense, dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. El Señor nos conoce, queridos hijos. Dice, sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. El Señor nos conoce, el Señor sabe quiénes son los que le sirven realmente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo una persona que le ha servido al demonio, porque cuando usted aplaude leyes que van en contra de todo el querer de Dios, déjeme decirle que le está sirviendo al demonio? Así de claro y así de sencillo. Una persona que aplauda, una persona que apruebe, que promueva leyes de inmoralidad, leyes que vayan en contra de la dignidad del hombre, leyes que vayan en contra del querer de la vida, leyes que vayan a favor del aborto, que vayan a favor de la eutanasia, son personas que le sirven al mismísimo demonio. Porque eso no es de Dios. Ese no es el querer de Dios. Entonces Dios conoce a los que son suyos. ¿Por qué no apruebas? ¿Por qué no aplaudes la dignidad de la vida? ¿Por qué no apruebas? ¿Por qué no aplaudes que todos tienen el derecho de nacer, de vivir, de disfrutar de este mundo? Obra, creación de Dios, que lo ha hecho bueno y perfecto, pero que el demonio con sus servidores
ha hecho que entre la maldad en el hombre. Entonces fíjense, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Todo el que pronuncia el nombre del Señor, ante el cual toda rodilla debe doblarse, por el cual todo fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Sirvamos a Dios y sirvámoslos. Ojalá que podamos servirlo con un corazón puro y sincero. Y si tú amas a Dios es porque Él te conoce. No olvides eso, si tú amas a Dios es porque Él te conoce y tú lo conoces a Él. Ahora, ¿Dios te conoce? Sí. Si tú amas a Dios porque Él te conoce. Vamos a verlo en cómo conocemos a Dios, ¿no? Vamos a verlo en 1 Corintios. O sea, si tú amas a Dios porque Dios te conoce. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Escuche lo que nos dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguien ama a Dios, ese tal es conocido por Él. Sí, Dios te conoce. Dios te conoce. Y si tú amas a Dios, Dios más te conoce a ti. El detalle de Dios es que Dios respeta la libertad del hombre. ¿Por qué Adán y Eva perdieron el paraíso? Porque Dios respetó su decisión. La decisión de ellos. Dios les dijo, hagan esto y no hagan esto. Y ellos hicieron totalmente lo contrario. Y Dios es respetuoso. Dios respeta esa decisión. Si tú quieres vivir tu vida al eco de Dios, Dios te va a respetar. Dios te va a respetar. Pero no vengas a venir con la cara tan lavada después de haber hecho de tu vida un desastre. Y incluso después de haber escuchado cuántas veces se te dijo, cuántas veces se te predicó, cuántas veces se te anunció a la luz de la palabra de Dios, tú no quisiste escuchar. No venga después con la cara tan lavada a decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Cuando ya la sociedad te haya descartado, cuando no haya servido más para esta sociedad, no vengas con la cara tan lavada a decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque fíjense, si alguien ama a Dios, ese tal es conocido por Él. ¿Y cómo sabemos nosotros que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios? Porque hacemos lo que Dios quiere. ¿Sí? Fíjense que en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 3, escuche lo que nos dice. Pues el amor a Dios consiste, escuchen lo que consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. ¿Sí? En guardar sus mandamientos. Primera cosa importante. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Y un mandamiento de Dios no es aplaudir todo este tipo de leyes que está presentando nuestra sociedad, que está caminando, que está llevando a nuestros jóvenes caminar directamente a la perdición, que está llevando a nuestros jóvenes en ese camino que conduce a la condenación. Fíjense lo que nos dice en esta misma carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 21. Escuche lo que nos dice. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Ame a su hermano. Por eso, queridos hijos, Dios nos conoce. Tú no tienes el derecho de decidir sobre la vida de las demás personas, sobre la vida de un niño que no ha nacido todavía, que está indefenso en el vientre de su madre. Queridas madres que están embarazadas, defiendan a sus hijos desde el mismo momento de la concepción. Es un regalo maravilloso de Dios. Dile sí a la vida. Dile sí a la vida. No apruebes leyes que luego te van a desmoralizar, que luego vas a quedar desolada. Eso que estás construyendo se te va a caer. Vendrá la ruina por simplemente querer hacer lo que el mundo te dice y no lo que Dios quiere, no lo que el Señor quiere. Fíjense lo que nos dice, ¿no? Vamos a leer esta
esta maravillosa carta de San Juan, desde el capítulo 4, vamos a leerlo desde el 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de Él. ¿Quién da el ser? Dios. En esto podemos conocer que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que nace de Dios vence al mundo, y la fuerza que vence al mundo es nuestra fe. Es nuestra fe. Pero debemos aprender a hacer lo que Dios nos pide. Quiero terminar esta reflexión de hoy con el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Debemos aprender, queridos hermanos, que en esta vida debemos hacer lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y no hago lo que el Señor me está pidiendo. Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Por qué decimos Señor, Señor y no hacemos lo que Él quiere? ¿Por qué le decimos al Señor, Señor, Señor y no hacemos su voluntad en nuestras vidas? Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Ser buenos y mejores cristianos. Que podamos realmente nosotros servir al Señor con un corazón puro, con un corazón sincero. Que podamos servir al Señor de la mejor manera. Que podamos servir al Señor realmente agradándolo a Él, tratando de hacer su voluntad en cada una de nuestras vidas. Que podamos nosotros agradar al Señor, que podamos nosotros agradar a Dios. Que Dios nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos, queridos hijos. Que el amor de Dios reine en cada uno de nuestros corazones. Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Que podamos nosotros agradar al Señor. Dios nos conoce, queridos hijos. Dios nos conoce más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce a los que son suyos. Por eso, si tú amas a Dios, es porque Él te conoce y tú lo conoces a Él. Y para poder conocer a Dios, debemos adentrarnos en la lectura constante de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, escudriñar la Sagrada Escritura, seguir la sana doctrina, la doctrina de Cristo, no la doctrina de los hombres, porque hay gente que lee la palabra de Dios, pero se deja llevar por doctrinas de hombres y van conducidos directamente a la condenación. Cuidado con eso. Dios tiene una iglesia, Dios fundó una iglesia, es la iglesia de Cristo, y esa iglesia de Cristo tiene una doctrina. Cuidado, se dejan ustedes envolver por doctrinas diabólicas. Fíjense la doctrina de Dios, sí a la vida. Fíjense la doctrina del mundo, no a la vida. Saquen sus propias conclusiones. Que Dios cada día nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, mucha alegría poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias a todos los que colocaron allí su comentario. Gracias a todos los que nos apoyan a través de la obra evangelizadora. No olviden darle un dedito para arriba, darle me gusta. No olviden suscribirse en nuestro canal, pero sobre todo compártelo. No te quedes con esta reflexión para ti solo, compártela, haz que puedan llegar a muchas más personas.
para que también se enamoren de la palabra de Dios, para que ellos también puedan tener un encuentro, un contacto directo con la palabra de Cristo. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.